Uno que diga gloria a Dios, a su nombre, hermanos. Qué bueno es el Señor. Amén. Vamos en esta noche al libro de San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26. Y vamos a ver el versículo 40 y el versículo 41. Libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 40 y 41. Cuando lo tengan pueden indicar con un amén. Dice la bendita palabra en el nombre precioso de Jesús. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano Fermín, llévenos en oración esta noche, por favor. Gracias, Señor maravilloso. Oh, te adoramos, Señor, en esta noche. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque solo tú eres digno y merecedor de la misma, Señor bendito. Gracias. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos, dando un gloria a Dios. Una de las cosas con las que más batallamos, queramos aceptarlo o no, es con la carne. Con la carne. ¿Y cuánta razón tenía el Señor al decirle a sus discípulos: velar y orar para que no caigáis en tentación? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y por qué dijo el Señor esto? Es que Dios sabe que el diablo tiene muchos métodos e instrumentos que usa para tratar de desalentar la fe de los creyentes. Pero fuera de todas las estrategias de Satanás, él tiene una arma favorita, un arma secreto, que ha sido la más efectiva en destruir vidas cristianas que cualquier otra de su arsenal que él tiene. El enemigo se deleita en este instrumento maligno cada vez que triunfa. Y puede imaginar que la celebración que ha de tener el enemigo por la caída de una alma. Desafortunadamente, para muchos cristianos, esta arma de Satanás todavía permanece como un secreto. Y a pesar de su letal golpe que ha causado que muchos creyentes caigan y se alejen de Dios y de la iglesia, y por consiguiente caigan en las garras del diablo sin siquiera reconocer cuál fue el arma que el enemigo utilizó, que los sigue engañando. Y quizás en esta noche la curiosidad va a entrar
a nosotros. Y nos vamos a preguntar, ¿por qué la Biblia no nos ha advertido de esa arma? ¿Por qué la Biblia no nos puso al tanto de esa arma? Mas sin embargo, sí nos ha advertido. Lo que pasa es que nosotros no la hemos considerado, ya que el mismo Señor Jesús repitió acerca de esto varias ocasiones. ¿Por qué? Porque Él conocía el peligro y puso prioridad en instruir, en enseñar a sus discípulos de cómo protegerse de las artimañas del diablo, de cómo protegerse de las trampas del diablo. Y una de ellas es velar y orar. Velar y orar. Ahora, una persona que está en sus 5 sentidos, sería una locura ponerse a desafiar a Dios. Sería una locura, ¿verdad, hermano? Sería un suicidio, estando en sus 5 sentidos. Desafortunadamente, hay momentos que en el descuido que ponemos, o en el momento de, ¿cómo le diré?, ilusorio que tenemos, empezamos a perder los sentidos. Perdemos el sentido de la responsabilidad, perdemos el sentido de la obediencia, perdemos el sentido de la sujeción, perdemos el sentido de la convicción y nos olvidamos del llamamiento de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos están confusos. ¿Y por qué están confusos? Porque dejamos que la confusión, o sea, cuando hablo de confusión, es que llega el momento en que no sabemos qué estamos haciendo. Sabemos lo que la palabra de Dios dice. Sabemos las advertencias que tenemos en la palabra de Dios, pero como nuestros sentidos están confundidos, no llegamos a asimilar el peligro tan tremendo en el cual nos estamos introduciendo. ¿Por qué? Porque, como dijo el Señor Jesús, la carne es débil. Pablo dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta carne de pecado? ¿Sabe por qué decía Pablo eso? Porque había momentos en la vida de Pablo que Pablo quería sublevarse un poquito, irse más de lo que era permitido. Entonces, cuando Pablo se quería ir más de lo que era permitido, tenía un aguijón en él. Y cuando empezaba a quererse poner guapetón, cuando quería ponerse sobresalir en los demás, el aguijón ahí estaba. Y cuando sentía el aguijón, y él dijo, se me ha puesto un aguijón para que no me sobrevele más de lo que debo, ¿verdad? Gracias a Dios. Mire, cuando tenemos una operación, a veces nos olvidamos que la tenemos. Entonces, cuando tratamos de hacer algo, el dolor que nos da la operación nos muestra y nos enseña que no tenemos que andar haciendo eso. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y qué hacemos? Lo dejamos de hacer. Pero si somos insistentes, vamos a buscar un maquito. Mira, vamos a hacer un maquito para no hacer la fuerza. ¡Ah, qué gente tan terca! Pero el enemigo conoce nuestra debilidad. Muchos de nosotros no la queremos
queremos aceptar, no la queremos reconocer, no la queremos ver, pero el enemigo la conoce muy bien y sabe que nuestra debilidad está en la carne. Y el Señor también lo sabía. Por eso le dijo el Señor a Jesús, dijo el Señor Jesús a Jeremías: si entresacaras lo precioso de lo vil. O sea que no hemos alcanzado lo que Dios sabe que podemos alcanzar. No nos hemos extendido hasta donde Dios sabe que nos podemos extender, y no nos hemos extendido simple y sencillamente por este pellejo, porque la carne es débil. Amén. El apóstol Pablo, si usted se fija ya en 2 de Corintios capítulo 2, verso 10 y verso 11, ¿sabe que en estos versículos que vamos a leer, él enseñó a los creyentes cómo estar protegidos? Le digo una cosa, no podemos ignorar este tremendo peligro. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una vez más, por favor, Gloria. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gracias. ¿Dónde está el arma secreta de Satanás? ¿La vio ahí? No. ¿Dónde está allí? Al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál es el arma secreta de Satanás? ¿Me lo dice? El rencor. Porque ahí dice, si tú perdonas, yo perdono también, porque Satanás no gane ventaja. Ok, ahora vamos a Primera de San Juan capítulo 2 y versículo 10. Teniendo en mente para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 10. Un valiente. Amén. El que ama a su hermano permanece en la luz, y él no hay tropiezo. Una vez más. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Gracias, hermano Fermín. Fíjese como dice la Biblia. Y es que muchas de las veces nos escuchan hablar a nosotros del amor, del perdón, de la misericordia, de la comunión, del respeto que debemos de tenernos como hijos de Dios, considerándonos muchas de las veces nosotros mismos inferiores
a los demás. Porque el que se cree superior a los demás, dice que ese no sabe nada, está envenecido. Pero dice aquí que el que ama a su hermano permanece en la luz. Ahora, ¿quién es la luz? Jesús es la luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahora sí, ¿se da cuenta del arma que tiene el enemigo? ¿Cuál es? Ya Gloria nos dijo que el rencor. Y cuando hay rencor, ¿por qué existe el rencor? Por la falta de ¿qué? Falta de perdón. Cuando hay resentimiento, falta de perdón. Cuando hay raíces de amargura, falta de perdón. Por cualquier modo que lo quiera usted poner, es falta de perdón. Y mientras esté esa falta de perdón en el ser humano, va a tropezar. Y el enemigo está tomando ventaja en él. Porque al haber falta de perdón, hay falta de amor. ¿Verdad? Porque el amor, todo, ¿qué? Todo lo soporta. El amor es benigno. El amor es sufrido. El amor no es contencioso. El amor no busca lo suyo propio. El amor es el amor. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando hay falta de perdón, hay falta de amor. Y Satanás sabe que si él puede engañarnos y hacernos guardar el enojo, amargura o rencor en contra de los hermanos en Cristo, él está haciendo, hermano, que está causando que caigamos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes amar a Dios que no lo miras y aborrecer a tu hermano que tienes enfrente? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, la Biblia no dice solamente que debemos de amar a nuestros hermanos. La Biblia dice aún más claro que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Porque la Biblia dice: ¿qué ventaja tenemos si amamos a los que nos aman y aborrecemos a los que nos aborrecen? ¿Qué ventaja tenemos? Pero el enemigo sabe muy bien. Si se fija usted en Hebreos capítulo 12 y verso 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Se da cuenta ahí? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, trae tristeza. Óigame bien lo que le voy a decir en esta noche. Trae tristeza al Espíritu Santo si nosotros no nos perdonamos y si nosotros no nos amamos los unos a los otros.
Ahora, muchos de nosotros desafortunadamente nos amamos de lengua, pero de corazón guardamos rencor, guardamos ira, guardamos cosas que nos están robando la paz y la tranquilidad. Y qué feo es el rencor. El rencor es algo que, sin darnos cuenta, como dice la palabra de Dios, como dice la palabra, dice, y muchos sean contaminados. Usted está platicando con alguien y le dice a ese alguien lo que hay en su corazón, porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando estás hablando con aquella persona y quizás le estés dando una mala información de alguien, aquella persona ya está empezando a ser contaminada con tu acción. Y luego aquella persona va a decirle, si supiera lo que me dijo el hermano fulano de tal. ¿Qué te dijo? No, hombre, te vas a caer de lo que me dijo. Como ya está contaminado el muchacho, ahora está contaminando a otro. Y ahí va la cadena, contaminando, y luego se dan cuenta que todo era un montón de mentiras. ¿Por qué? Porque se ha fijado. Fíjese, yo no sé si usted ha puesto cuidado cuando hay juicios. Fíjese lo que le voy a decir en esta noche. Cuando hay juicios de personas que abusan sexualmente de jovencitas, ¿se ha fijado que la víctima viene a ser la acusada? Acaba de pasar un problema. Fíjese, acaba de pasar un problema de una niña aproximadamente, creo que eran 14 o 12 años, que el juez, eso lo oyeron hoy este día precisamente, que el juez había dicho que tanto el hombre que tenía 30 años de edad como la muchacha que tenía 14 o 12 años de edad, ambos hubieran podido detener aquello si hubieran querido. Qué error tan grande, ¿no? ¿Qué malicia tiene una niña de 12 años? O de 14 años. ¿Qué malicia tiene un hombre de 30 años? Ya tiene colmillo. Por lo que dijo este juez, le cayeron cartas que estaban exigiendo la renuncia de este juez inmoral. Porque lo que había dicho había sido una inmoralidad. Y el juez habló públicamente, dijo, perdónenme, me expresé erróneamente, pero no voy a dejar mi puesto. Y le contesta a alguien y le digo, ¿y cómo vamos a tener confianza en ti? Y tenía razón. Las personas que son víctimas, ¿sabe que a veces no quieren denunciar porque luego les van a echar la culpa a ellas? Dicen, en muchos casos que yo he oído, que me ha tocado algunos presenciar, es que la manera en cómo ella se vestía, la manera en cómo ella me hablaba, la manera en cómo ella se acercaba a mí, sí, estás en lo correcto, pero la manera que ella se vestía no te dio derecho a abusar de ella. La manera que ella te hablaba no te dio derecho a abusar de ella.
Y cuando ella te dijo no, era no. Pero como ya tu mente estaba toda turbada, no oíste el no. Me acaban de dar una noticia muy triste. Me dolió mucho en mi corazón cuando me dieron esta noticia. Que un joven, que tengo muchos años de conocerlo, empezó a platicar con la muchacha. De las pláticas se fueron las caricias, de las caricias se fueron los 2 besos. Y cuando la muchacha vio el peligro, le dijo no. Pero el muchacho ya no se pudo parar y la arrepió. Porque cuando la muchacha dice no y tú la obligas a tener una relación contigo, eso le llaman rape. Ahora, este muchacho de aproximadamente 22 años, 23 años, ya está marcado para el resto de su vida como un depredador sexual. A donde quiera que él vaya, a toda la Unión Americana, donde quiera que él vaya, al lugar donde él se va a tener que ir a visitar, va a vivir, tiene que poner un sign que diga: soy depravador sexual. No sé si le han caído cartas a sus casas cuando un child molester, un niño, una persona que abusa de niños, una persona que abusa de jovencitas, va a caer a su colonia. Dicen, y viene la foto de él. Yo le digo porque ya me han llegado varias a la casa, varias a la oficina. Esta persona se va a venir a vivir cerquita de tu casa. ¿Qué quieren? ¿Que bailes de un cafecito o qué? No. ¿Sabe para qué me avisan? Para que esté al tanto. Para que esté al tanto. Porque quizás haya un padre de familia que tenga hijas, que tenga hijos. Y si te manda la carta para que te cuides, para que estés al tanto de los movimientos que hay alrededor de tu casa. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome ventaja. Cuando el Señor Jesús dijo velar, llorar para que no entréis en tentación, es precisamente para que el enemigo no tome ventaja. Para que esta carne, que se la van a comer los gusanos, no nos engañe tanto. Porque con lo que más batallamos, hermano Felipe, es con nuestra propia carne. Por eso Hebreos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Entonces, tú sientes algo, como ser humano que eres, sientes algo, pero que nunca la carne sea más que el espíritu. Porque si la carne es más que el espíritu, te estás condenando. Lo estás haciendo, hermanito, en mi vida, perdóname. Porque si tú estás en la carne en vez del espíritu, estás confiando más en tu propia fuerza que en la soberanía de Dios. A su nombre. Según Efesios capítulo 4, verso 30, 31 y 32. Le dije yo a usted, de acuerdo a la Biblia, trae tristeza al Espíritu Santo si nosotros no nos perdonamos y no nos amamos los unos a los otros. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versos 30, 31 y 32? Un valiente. Quiero que lo lean en su Biblia, yo lo tengo aquí apuntado.
Gracias, hermana. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar, Gloria? ¿Qué es perdonar? Pues, si alguien, yo por lo que entiendo, ¿verdad? Si alguien le hace cosas, pues no guardarle rencor. Perdona. Y si de pronto usted perdona, pero trae un... Pero pues también. ¿Perdonó? Sí perdoné, pero no ve que luego como a veces también uno dice no olvido porque así. Entonces no perdonó. Sí perdoné. ¿Cómo perdón? ¿Pero cómo se va a acordar? Pues que no, ahora sí que. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar entonces? No sé, hermano, porque pues yo sí, yo pienso. No estoy hablando de excusarnos. Estoy hablando de perdonarnos. Yo no sé porque. ¿Qué significa la palabra perdón? ¿Ah? ¿Quién dijo? A olvidar. ¿Qué más? No. Perdonar cuando uno va a perdonar de corazón, pues no tiene que recordar nada a uno cuando, inclusive si a mí me hace algo a alguien, yo lo voy a perdonar de corazón, no lo voy a perdonar de boca por afuera, no estoy perdonando realmente, no estoy haciendo lo que significamos, que es perdonar a las personas en el amor de Dios, no de boca nomás de decirlo por decirlo, voy a perdonar, pero ya luego como dice usted, voy a recordar eso y ya lo perdoné, pero como que lo tengo cartadito, ¿no? Ajá. A ver, otra vez. Mire, hermana, lo que pasa es que a lo mejor yo la entiendo de otro modo, ¿no? Porque a veces, bueno, en el trabajo, donde quiera pasan siempre las mismas cosas. Ok. La primera vez que pasa la misma situación, pues sí se enoja uno. Pero ya cuando pasa la misma situación todo el tiempo, pues ya ni coraje da, o ya pues, ¿qué pasa? Es rutinario entonces. De ese modo yo entiendo el perdón, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 14 y verso 15. ¿Qué dice ahí, hermano Felipe? Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo no lo digo. No me miren a mí. Yo les estoy hablando de lo que es el perdón, como la Biblia dice que debe de ser. Porque muchas de las veces queremos justificarlo nosotros, pero ¿cómo nos podemos justificar delante de Dios? ¿Cómo? Si aquí nos dice bien clarito, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo va la oración modelo? Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros transgresores, a los que nos ofenden.
Entonces, si no perdonamos, si no olvidamos, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos destruyendo nosotros mismos, de acuerdo a la palabra. No crean que esto es mío, no. Dios me libre. Entonces, es de ahí porque Satanás trabaja duro para crear problemas, riñas, y trata que el ser humano no se perdone, que nosotros no nos perdonemos ni nos amemos. Y si él logra engañarnos para guardar rencor y amargura y no perdonar, él sabe que nos va a mantener alejados de Dios. Porque si alguien conoce la Escritura, es Satanás. Cuando el Señor estaba en el monte de la tentación, ¿con qué le tentó? Con la palabra. La torció un poquito. La torció un poquito. Pero lo tentó, porque dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra alguna. ¿Y qué dijo el Señor? También escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el enemigo conoce las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si logra engañarnos y puede lograr que nosotros guardemos el rencor, amargura en nuestros corazones y no perdonar, él sabe que nos mantiene alejados del perdón de Dios por nuestros pecados. Y al final, vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Un valiente. (20:15) de Apocalipsis. Una vez más. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque el lápiz con la que él apunta tiene borrador. Recuerde que cuando el pueblo de Israel pecó en contra de Dios, le dijo a Moisés, lo voy a borrar del libro de la vida. Y Moisés, como ya conocía a Dios, como ya se había ganado el favor de Dios, le dijo, pues Señor, si los vas a borrar a ellos, bórrame a mí. Pero me dijo, no te pongas dramático, Moisés. No, yo voy a borrar al que voy a borrar. Ahora Dios no quiere borrar a nadie. No quiere borrar a nadie. Por eso nos está diciendo que tengamos cuidado. Porque las consecuencias de no perdonar están bien retalladas, hermano, en muchas escrituras. Mateo capítulo 18 del 21 al 35, Marcos capítulo 11 versículos 25 y 26, Mateo capítulo 6 verso 12, Lucas capítulo 6 verso 37, Lucas capítulo 11 verso 4. Los peligros que hay. Y las escrituras dicen claramente que una persona que no perdona no está bien delante de Dios. No está bien delante de Dios. Corremos el peligro de que nuestras oraciones no sean contestadas. Y eso sería tremendo. No hay paz. No hay paz en el corazón de la persona. Porque cuando el Señor quiere hacer algo en la vida, se acuerda. Ya se te fue la paz. Y te llegó el Incredible Hulk.
Qué feo es eso. Yo creo que es tiempo de ser sabios. Y tenemos que darnos cuenta que el arma más efectiva de Satanás es la falta de perdón y la falta de amor. Y desafortunadamente muchos creyentes todavía parecen ignorantes de estas tácticas del enemigo. Ellos contemplan ofensas y rencores como si fueran mascotas que hay que darles de comer y de beber. Cuando la Biblia dice hacer morir pueblo terrenal que hay en vosotros. Porque eso es terrenal. Eso es carnal. Cuando sintemos odio, cuando sintemos rencor, cuando sintemos coraje, eso es carnal. Eso no es espiritual. ¿O es espiritual? Corríjame si estoy mal. Corríjame si me estoy saliendo de la línea. Eso es carnal. En China, en Japón, en Rusia, en México, eso es carnal. Porque así lo dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, verso 27. ¿Qué dice ahí? Lucas 10, 27. Si no amas a tu prójimo, no te amas tú. Simple y sencillo es eso. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dijo eso? ¿El hermano Arturo? ¿Quién lo dijo? Entonces, ahora si vamos a San Juan capítulo 13 y versículo 35, ¿qué dice ahí? En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué dice ahí, hermano Fermín? En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, si no tenemos amor los unos con los otros, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando? Si miro al hermano, miro a la hermana, miro al pastor y me hierve la sangre. Es que Dios sabe. Dios sabe. ¿Y qué ha hecho el pobre pastor? Decirte lo que está en la palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesús, por las cosas que os he hablado, por ellas me vas a vituperiar. Por todas las cosas buenas que os he dado, por ellas me vas a acusar. ¿O de qué me vas a acusar? A su nombre sea la gloria. Hermanos, San Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados,
amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido y conoce a Dios. Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sellado. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor no es tuyo, el amor es de Dios. El amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, no porque Dios algunas de las veces tenga que jalarnos las orejas, quiere decir que no nos ama. La Biblia dice que al que Dios ama, a ese castiga. Y lo castiga simple y sencillamente para que reconozca y se dé cuenta las consecuencias de su desvío. Pero Dios lo sigue amando. Dios no lo aborrece. ¿Usted alguna vez ha hecho lo malo, hermano Fermín? ¿Ha hecho lo malo? ¿Y usted cree que porque hizo lo malo Dios lo aborrece a usted, hermano Fermín? Usted ya no es digno de Dios, hermano Fermín. Dios lo aborrece, hermano Fermín. ¿Por qué no? Exacto. Entonces, si Dios es amor y hemos nacido de Él, tenemos que ser igual que Dios. Pero si queremos ser mayores que Dios, estamos en peligro. Por eso dice la Biblia: ten cuidado de ti mismo. Velar, llorar, para que no caigáis en tentación. El Espíritu a la verdad está presto. Está presto para ayudarte, está presto para fortalecerte, está presto para conducirte, está presto para estar contigo. Pero la carne es débil. ¿Qué tienes que hacer? Crucificar la carne. Crucificar la carne. Crucificar el yo. Y decir lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuánta razón tenía el Señor? ¿Cuánta razón tenía el Señor? El decirnos velar, llorar para que no caigáis en tentación. ¿Cuánta razón tenía el Señor? Desafortunadamente, el enemigo ha tomado mucha ventaja. Y el ser humano ha tratado de justificarse usando sus propios razonamientos, los cuales, si están fuera de la voluntad de nuestro Dios, están completamente equivocados. El considerarnos mejores los unos de los otros, superiores los unos a los otros, eso es darle terreno al enemigo. Eso es darle oportunidad al enemigo para que el enemigo te destruya. No lo dejes.
nuestro Dios. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios, y cuando viniera el tiempo, Él os ensaltará, dice la Biblia. Porque aquel miraré de cerca, el que tiembla delante de mi palabra. Señor de la gloria, bien dijo David, bien dijo David, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Estamos ante tu presencia en esta noche, Señor, para que nos ayudes a hacer lo que debemos de hacer, Señor. Tú eres, Señor, quien conoces todas las cosas. Quita, Señor mi Dios, toda cosa negativa, Señor. Todo aquello que esté tratando, Señor, de robar la paz y la tranquilidad de mis hermanos, Señor, destrúyelo, Señor Jesús. Destruye el odio, destruye el rencor, destruye el coraje, destruye la ira, Señor. Y líbranos de todo mal. Y enséñanos de tal manera a contar nuestros días y que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Toca la trompeta.